gracias a la generosidad de la Fundación Konrad Adenauer y cuenta con la producción de la No Ficción Agencia. Encuentros Improbables es un podcast en el que a través de experimentos sociales damos a conocer herramientas para tener conversaciones difíciles e incómodas, y hoy queremos presentarles una parte de eso. Yo soy Juan Pablo Ramírez, productor ejecutivo de la No Ficción Agencia, y los estaré acompañando en la presentación del espacio de diálogo que tendremos a continuación. Les recuerdo, por favor, a las personas que recién se nos unen, se pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, bueno, este evento consta de 4 momentos. Inicialmente tendremos unas palabras de apertura de Stefan Wright, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Posteriormente, nuestro invitado John Paul Lederach conversará con María Elisa Pinto, directora de la Fundación Prolongar, y Lina Ibáñez, directora de la plataforma Diálogos Improbables. En este segmento podremos escuchar algunos de los apartados de los episodios del podcast, que a partir de hoy estará disponible en las principales plataformas de streaming, como Spotify, Deezer y Apple Podcast. Para finalizar, tendremos un espacio de conversación con 2 mujeres que protagonizan 2 de los episodios del podcast y un apartado para preguntas de la audiencia. Si les surgen dudas a lo largo del evento, les invitamos a dejarlas en el chat. Nuestro equipo las recopilará para que abordemos algunas de ellas en el espacio correspondiente. Siendo así, le cedo la palabra a Stefan Wright de la Fundación Konrad Adenauer Colombia, cuyo apoyo hace posible este espacio. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas al evento, al lanzamiento del podcast Encuentros Improbables. Un cordial saludo de la Fundación Konrad Adenauer. Yo no sé si todos conocen la fundación, suena un poquito difícil en español, a veces nos llaman también la CAS o la Konrad. Konrad Adenauer, de todas las formas, era el primer jefe de gobierno de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y a él le tocó como todo el proceso de la reconciliación con los vecinos, la reconstrucción de la democracia en Alemania, de la economía. También fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Y como ustedes saben, que el siglo pasado tuvimos 2 dictaduras en Alemania. La primera que terminó con la derrota en la Segunda Guerra Mundial en 45 y la segunda con la caída del muro en 89. Y entonces pues había más que suficiente espacio y necesidad de encuentros improbables, de conversaciones difíciles, dolorosas y no obstante necesarios. Y por eso el tema de la reconciliación, del diálogo, de la cooperación es como pues parte de la ADN de la fundación. Trabajemos donde trabajemos. La fundación tiene oficinas en Alemania, educación cívica política en Alemania, en Europa y en total en más de 100, casi 120 países en el mundo. Aquí en Colombia llevamos más que 55 años trabajando. Y desde hace unos cuantos años también trabajamos en cooperación, en muy estrecha cooperación con Prolongar, nuestro socio, para temas de reconciliación, diálogo, para apoyar el proceso de paz. Tuvimos proyectos como pues el arte para construir, reconstruir. Estuvimos trabajando también de la mano en la pandemia, nos tuvimos que reinventar. Y ahora estamos muy, muy, muy felices y orgullosos de poder ser parte y partícipe de esta hermosa iniciativa. A mí no me queda nada más que decirles y darles las gracias a ustedes, a María Elisa, a ti y a todo tu equipo. Gracias por la cooperación, tu liderazgo, han hecho un gran trabajo. También muchísimas gracias a los otros socios de esta iniciativa, a la plataforma Diálogos Improbables, aquí con John Paul Lederach, en suizo alemán, y a la No Ficción Agencia, y también a todas las manos y mentes visibles e invisibles que han hecho esta iniciativa posible. Muchísimas gracias, felicidades y que pasemos como un buen evento y ojalá después sigamos conectados al podcast y de lo que viene. Obviamente también bienvenidos a las protagonistas del podcast. También estamos ansiosos de escuchar a ustedes su opinión, sus insumos, a ver qué nos cuentan. Así que muchísimas gracias, felicidades, bienvenidos, bienvenidas a todas. Muchas gracias, Stefan, por esas palabras de apertura. Ahora, María Elisa Pinto, directora de la Fundación Prolongar,
y Lina Báñez, directora de la plataforma Diálogos Improbables, van a conversar con John Paul Lederach, profesor emérito de Construcción de Paz de la Universidad de Notre Dame. Escuchemos con atención. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, John Paul. Realmente es un honor tenerte en este espacio. Eres uno de los grandes inspiradores de esta apuesta que estamos haciendo en este podcast por la imaginación moral. Voy a hacer una breve introducción a un poco al contexto también de dónde nace este podcast, Encuentros Improbables. Y como sabes y como saben, en Colombia cada vez más somos testigos e incluso protagonistas de monólogos entre antagonistas, más que diálogos desde nuestra humanidad compartida. Y en nuestro podcast pues buscamos tejer redes y puentes entre personas que piensan diferente, personas que probablemente no se encontrarían para dialogar. A través de estos encuentros que van a ir escuchando en los episodios, buscamos compartir herramientas que les puedan servir a nuestros oyentes para tener conversaciones difíciles. Porque es relativamente fácil ser empático cuando alguien piensa igual a nosotros, pero ¿qué pasa cuando conversamos con alguien que está todo el tiempo comunicando postulados que van en contravía de nuestras creencias? Antes de comenzar esta conversación igual, quisiera que escucháramos dos apartados de dos de los episodios de nuestro podcast y luego, si les parece bien a Lina y a John Paul, continuamos con el diálogo. Entonces, voy a introducir el primer episodio, que es un fragmento justo del episodio 1 que estamos lanzando hoy, en donde Angélica y José Luis se encontraron para dialogar sobre la vacunación contra el COVID-19. Una de las herramientas que utilizaron fue el garabateo, que básicamente es un dibujo libre que nos conecta con la emoción y la experiencia. Y vamos a escuchar entonces un poco de lo que pasó ahí. Yo le puse genocidio porque cuando me remito a la pandemia, a tapabocas, a las vacunas, es lo que pienso. No sé, el enojo, la tristeza, que para mí todo esto ha significado. Genocidio. La palabra que eligió Angélica para titular su dibujo marcó para José Luis una línea que situaba su experiencia de la pandemia en un lugar bastante lejano de aquel en el que se encontraba la persona con la que hablaba. Esto nos contó un día después de su conversación frente a frente con Angélica. Yo al ver cómo ella había pintado y lo que había hecho ya entendía en dónde estaba, la rabia que tenía con el mundo. El título que le puso al dibujo decía mucho de ella. Entonces pues de nada iba a servir que yo llegara allá a pelear. Bueno, y ahora los invito también a escuchar el segundo fragmento que corresponde al episodio 2, en donde Esteban Cruz y Tomás Rojas, dos jóvenes de 28 años, se encontraron para dialogar sobre el papel del SMAT en las movilizaciones. Aquí en el fragmento que vamos a escuchar, Tomás reconoce el valor de escuchar y ser escuchado en una conversación. Estoy totalmente de acuerdo con Esteban y me pareció que lo vuelve a uno más flexible. Y entre los dos no vamos a estar iguales, pero vamos a llegar a un punto medio y creo que mucho es, y que Esteban ahí lo tocó, que es el objetivo no es, oiga, es que yo tengo que quedar bien y el otro tiene que quedar mal, sino que podemos descubrir entre los dos, porque y eso es totalmente lo de escuchar y ser escuchado. Lina, te doy la palabra. No puede cambiar. Gracias, María Elisa, John Paul, gracias por estar acá, tú que nos has acompañado en este camino que hemos recorrido ya desde hace 5 años con esta plataforma, invitando a generar diálogos improbables, y ahora con la Fundación Prolongar, que nos juntamos para generar estos encuentros improbables, que la gente escuche estas conversaciones más cotidianas, algunos fragmentos como los que ustedes acaban de escuchar, y lo que nos encontramos es que a veces es difícil abordar ciertas conversaciones como estas, y lo hicimos en temas en los que todos estamos afrontados a conversar todos los días, como el tema de la pandemia, como el tema de la vacunación, como el tema de las movilizaciones sociales que se han dado en América Latina, la seguridad ciudadana que enfrentamos en las ciudades en estos días, muchos temas de nuestra cotidianidad, con las que seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando pues se han visto
enfrentados a conversaciones difíciles. Y le quisiera preguntar a John Paul, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? ¿Qué tips nos puedes dar para que en estas conversaciones complejas, en las que todos tenemos unas miradas diferentes de cómo se debe abordar o gestionar una situación, nos abramos a escuchar, podamos escuchar mejor lo que piensa esa persona que piensa distinto a nosotros, estemos más dispuestos tal vez incluso a cambiar de opinión y a llegar a acuerdos con estas personas que piensan distinto? Bueno, gracias primero, Lina y María Elisa, que esto es un honor estar con todos ustedes hoy, aunque de lejos. Tips me pide. Bueno, no hay nada, la verdad es que no hay nada fácil hablar con una persona con la cual de antemano uno tiene la sensación que es una persona no solamente diferente, sino opuesta a lo que uno creo que la forma que tenemos que ver el mundo. Entonces ya creo que el punto de partida es muy importante de cómo bajar un poquitín la defensa de antemano, o sea, de que entender que me encuentro con una persona, un ser humano, es casi siempre el punto de partida. Y que ese ser humano querido delante de mí ha vivido algo diferente que yo. Y yo pondría énfasis sobre lo vivido. Buscar, no entrar de lleno y directo en un argumento de quién tiene o no la razón, sino de escuchar lo que ha vivido, cómo es que ha llegado a donde está en ese momento, cuáles han sido sus experiencias. Eso significa, como quizás es el segundo puntico que se mencionó ya en los fragmentos que acabamos de escuchar, que el objetivo es prepararse con la escuchar, para entender, no tanto escuchar para defender. Lo más típico cuando uno se encuentra con una perspectiva opuesta es que dejamos de escuchar una, dos, tres palabras y ya estamos en la cabeza pensando en cuál es el argumento que va en contra de lo que acaba de decir, defender lo opuesto a lo que ha dicho. Y se anota que pasamos a veces 90% de nuestro tiempo pensando en cuál es el argumento que nosotros tenemos que lanzarle. Yo creo que eso toma un poco de paciencia. Escuchar para entender significa que yo me mantengo más bien abierto y con curiosidad. Curiosidad de saber cómo es que se ve el mundo de ahí. El tercer punto quizás es el momento de hablar uno. ¿Para qué va a hablar? ¿Cuál es en el fragmento decían poner el énfasis sobre la intención de objetivo? El objetivo es lograr tener un entendimiento mutuo o es ganar esa batalla en ese momento. Y yo creo que el gran, cuando usamos, por ejemplo, la palabra conversación, es curioso que la raíz de esa palabra tiene que ver con girarse, versa. Es decir, que uno, en el camino que yo me voy, tomo el tiempo de pararme y girar para mirar otra perspectiva, otra forma de entender esa complejidad que compartimos. Es quizás una disciplina que parece muy sencilla, pero no es. Porque típicamente lo que pasa es que tenemos demasiada urgencia en defender lo que vemos o lo que protegemos. Y en gran parte eso, lo de la paciencia es tomar el tiempo de estar al lado de, es como que
Y eso a veces lo hago cuando yo todavía daba clases con mis estudiantes. En vez de tenerlos en debates en la clase, les mandaba a caminar juntos. Un caminata de media hora, porque cuando uno camina y habla, físicamente cambian cosas importantes, que no es cara a cara que se debate, sino que es hombro a hombro que se mira. Y pasa algo diferente cuando uno entra en el diálogo con la imagen de que lo que estamos tratando de crear es caminar juntos. No es que ni siquiera en ninguna caminata que hacemos por el bosque que sea, que los ojos de cada uno va a mirarse en las mismas cosas, va a notar lo mismo o va a interpretar lo mismo. Pero la idea de hombro a hombro cambia un poco la perspectiva de que juntos caminamos. Y eso me lleva al último tip, si lo quiere. Lina me dice cuando tengo que parar de hablar, porque no sé cuánto tiempo llevamos aquí ya. Pero el último sería de las muchas cosas que yo he visto en eso de diálogos y sobre todo de conversaciones en encuentros improbables como hoy están proponiendo, es de que la gente lo toma como un evento especial, una vez en la vida. Y yo diría que parte de lo que hace posible caminar juntos siendo diferentes es un poco un compromiso de tener contacto de forma más regular, de volver a hablar. No es como ganar un partido de fútbol, es como tomar tinto. O sea, es como ir juntos a sentarse una vez a la semana, una vez 2 semanas, y saber de que eso va a seguir. Baja el nivel de que uno tiene que ganar cada uno de los puntos que está en ese momento en juego. Y eso permite que hace algo que a veces perdemos de vista, de que mucho de lo que pasa en la polarización muy tóxica, donde escuchamos con los ojos y no las orejas. Digo, que escuchamos mirando quién lo dice, más de lo que está diciendo. Es que estamos formando parte de un juego de deshumanización. Y en gran parte lo que un encuentro sostenido en el tiempo de intercambio significa es rehumanizarnos unos con otros, de entender que somos no tanto enemigos o opuestos, sino vecinos, y que hay muchas cosas en la vida que compartimos. Y cuando uno tiene ese tinto cada 2 semanas, la conversación es más de la vida de uno y no tanto de ganarlo todo en ese momento. Así que paciencia, agregar un poco más de tiempo, comprometerse, escuchar para entender y prepararse para mantener bien viva la curiosidad de cómo es que la gente no solamente lo ve, lo expresa, sino qué es lo que ha vivido, que es parte de la forma que tiene su vida. Gracias. Perdón que te quiero hacer la siguiente pregunta, además muy relacionada como con esa dimensión corporal y ritual de la que estás hablando en estas conversaciones. Y básicamente este podcast también tuvo una apuesta muy importante en recoger herramientas basadas en prácticas artísticas que permiten abordar las dimensiones emocionales y corporales en las conversaciones y en los diálogos. Entonces te quería preguntar, pues, ¿cómo es el uso de estas herramientas? La herramienta de la respiración, por ejemplo, para regular la emoción, y también si en general en los encuentros o diálogos en los que tú has participado o que has facilitado, si de alguna manera se abre un espacio para regular las emociones o cómo se regulan las emociones en ese tipo de diálogos y de encuentros en los que tú has participado. No, muy buena la pregunta. Creo que sí, la capacidad de tocar ese aspecto emotivo es muy importante porque las conversaciones que llegan más a fondo tocan el corazón, o sea, toca el alma de la persona. Y eso se refleja típicamente en lo físico, donde me siento atacado o
en situaciones donde no me siento bien protegido. Tengo la capacidad de encerrarme muy rápidamente. Se cambia el tono de voz, la respiración muy a menudo es más tensa, más rápida a veces. Las palabras no salen como queremos. O sea, hay toda una serie de cosas que son expresiones físicas de que hay una tensión profunda, que eso está tocando a mi propia y en la profundidad de mi persona. Y yo creo que por eso los rituales que ayudan a mantener el horizonte humanizado de quienes somos, como decía yo, es parte metáfora, es parte sugerencia concreta. Tomar tinto juntos, comer juntos. Por eso mucha gente habla de negociaciones alrededor de la mesa, porque la mesa es una metáfora de comer juntos. Ese tipo de ritual rehumaniza quienes somos unos con otros. Igual caminar, físicamente hablando, caminar y hablar hace cosas que permite que el cuerpo también se expresa. Y a menudo, si hay tiempo, parte de la razón las expresiones llegan a ser muy tóxicas en algunas conversaciones es por el sentido de urgencia de que tengo que defenderme o que tengo que ganar en ese momento. Si uno tiene un poco más de tiempo, uno puede ir notando, saboreando, por así decirlo, la diferencia que existe y buscar esa forma de entenderlo desde una perspectiva diferente es muy importante. Yo diría que en cuanto a la pregunta muy concreta, aunque no siempre va a ser respondido por otros, la cuestión de vulnerabilidad, de ser más vulnerable con otro, es algo típicamente en conversaciones entre personas muy distintas o que se perciben como casi enemigos o opuestos. No es muy común, pero es precisamente en el momento que la gente deja, ¿verdad?, que se vea que soy una persona también, que el otro lo siente. Entonces, tener esa capacidad de autorreconocimiento es gran parte del el trabajo preparativo para estar en conversaciones difíciles. Cuando digo autopreparación, quiero señalar de que es muy bueno que tomas un poco de tiempo de preguntarte qué pasa en mí cuando yo me siento atacado, cuando yo siento que las emociones empiezan a subir. ¿Cuáles son las sensaciones y cuáles son por así decirlo, mis patrones típicos? Tengo a callarme, tengo a respirar rápido, tiendo pues a gritar. ¿Qué es lo que pasa? Porque en un momento dado puede ser de mucha utilidad describir en medio de la conversación lo que uno siente. Uno tiene que escoger el momento y la forma, pero eso supone algo muy importante, y es que sos capaz de reconocer tus propias emociones. Y eso a veces ayuda, describir simplemente, por ejemplo, que una persona que yo le comparto lo mío, ¿verdad? Lo mío es lo siguiente: cuando me atacan a mí, típicamente siento la necesidad de defenderme más. Y cuando me escucho a mí mismo defendiéndome, yo sé que al fondo me siento inseguro. Y la inseguridad se expresa en querer controlar o ganar. Entonces, ese tipo de reconocimiento para mí es una señal. Y a veces la puedo decir. Oye, no sé qué pasa, pero me siento muy inseguro en ese momento. Estoy diciendo esas cosas muy bravas, pero no es que estoy tan cierto, es que me siento muy inseguro.
Y me choca. Decir algo por el estilo a veces abre de que la gente esté capaz de hablar de lo que les pasa en ese mundo no tan visible interno. Y yo creo que, pero igual es un poco más en el camino de un diálogo más sostenido. No quizás en el primer momento las primeras 4 palabras que uno dice, pero tener esa capacidad es abrir a que esto mantenga una perspectiva humanizada del intercambio, mientras que uno no necesariamente tiene que dejar el por qué le importa esa perspectiva o ese contenido concreto, pero tenerlo a mano al lado de en la parte humana, emocional, para mí es muy importante. Ayuda a veces cuando yo estoy en una conversación y alguien dice algo que es muy fuerte. No es cuestión de decir sí o no a lo que ha dicho. Es simplemente decir, describir. Parece que eso realmente es muy profundo e importante para ti. Dime más de por qué siento ese peso de lo vivido en lo que estás diciendo. ¿De dónde viene? Me gusta eso que dices, John Paul, lo quiero conectar con algo y es que yo siento que nosotros tenemos miedo a estas conversaciones difíciles y seguramente miedo a esa emocionalidad que tú dices, y lanzarnos a tenerlas a veces parece complejo, y un poco la invitación de este podcast es para todo el mundo, para que todos empecemos a tener más de estas conversaciones difíciles, porque en una sociedad tan polarizada como la colombiana tendemos a pensar que eso lo tienen que resolver otros, ¿no? Lo tienen que resolver los políticos, lo tienen que resolver los que están en conflicto, y no como que en nuestros mismos espacios debemos empezar a abordar de una forma distinta estas conversaciones y tal vez dejar de evadirlas. Entonces lo que ha sucedido acá en Colombia, por ejemplo, es que en los almuerzos del domingo ya no se habla de ciertos temas para evitar conflictos, ¿cierto? Para evitar pelear, porque es que aquí no se habla ni de política, ni de esto, ni de religión. Entonces, ¿cómo abordar esto? Y cómo, si todos empezamos a abordar estas conversaciones difíciles, ¿cómo podemos contribuir de pronto a cambiar realmente esta cultura y generar como unas condiciones distintas para las conversaciones de un nivel mayor en el que aparentemente no tenemos mucha incidencia? ¿Cómo ves tú ese involucramiento de todos tal vez en estos temas más complejos? Sí, yo creo, bueno, para mí muy importante porque no sé cómo ustedes lo ven, pero mi experiencia ha sido que el mundo político no me ha llegado con un plato rico de comida para las necesidades exactamente que tengo yo, mi familia o mi comunidad. Es algo que nosotros tenemos que ir construyendo, no es esperar de que venga del cielo. Y esto tiene un aspecto que es la imaginación de que somos y formamos parte de eso, pero también con la valentía de ser valientes en ir más allá de lo que es cómodo, o como ustedes dicen en Colombia, un poco salir de sus roscas. Es importante porque la polarización lo que hace típicamente es ponernos en conversaciones solo con los que son como nosotros y piensan igualitos. Y sabemos que esto nos lleva a los cambios y las transformaciones más necesarias que tenemos. Pero también quiero decir que para los que tienen mucho miedo, quizás no es empezar con la conversación más difícil del mundo. No es hablar con el peor enemigo que tiene. Quizás ir pensando de cómo hablar mejor y más a menudo con la diversidad que hay entre mis vecinos y vecinas. Cómo tener unas conversaciones distintas con los padres de escuela, donde van los hijos, y donde hay debates y diferencias. O sea, lo bueno de todo eso es que es muy accesible. No es cuestión de prepararse para el debate, ¿verdad?, de las noticias de noche frente al presidente. Es menos miedo y más vecino.
y es un poco por ahí va la cosa. Entonces, lo que sí tenemos que anotar es no perder buenas oportunidades. Buenas oportunidades de que al lado nuestro hay personas diferentes o de que en eso parece que no estamos totalmente de acuerdo. En vez de huir, correr de aquello, pues buscar poco a poco tener capacidad de seguir con conversaciones y con mayor preparación y mayor compromiso en muchos sentidos. Así que, Lina, es trabajo de todos. Si no, no funciona. Eso es cierto. Gracias, John Paul. Quisiera tal vez darle aquí ya un paso porque queremos conversar contigo, continuar la conversación contigo y con algunas de las personas que se lanzaron con nosotros en este ejercicio y en este podcast. Entonces, quisiera darle paso a estos otros invitados. Entonces, Juan Pablo, si nos ayudas. Claro que sí, Lina. Muchas gracias también a John Paul, a ti y a María Elisa por estas reflexiones. Ahora, como bien lo decías, nos gustaría adentrarnos aún más en el universo del podcast Encuentros Improbables. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchando directamente a las protagonistas de estos 2 episodios que tenemos aquí presentes en este evento. También recordarles antes de esto que si en algún momento les surge alguna pregunta, pueden dejarla en el chat para que al final John Paul y también quienes nos acompañan las puedan resolver. Siendo así, entonces, invito a Mónica Rangel y Mireya Curmen a que abran sus micrófonos para que nos acompañen en este segmento. Además, en la moderación de este espacio estarán Renata Sernajosi, directora de metodologías de la Fundación Prolongar, y Diego Junca, asesor metodológico y fundador de la plataforma Diálogos Improbables. Les cedo la palabra entonces. Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo para todas las personas que están conectadas. A mí me da de verdad mucha emoción presentar a 2 de nuestros participantes del podcast que, como bien lo decían, se lanzaron a esto. Una es Mireya Curmen, que es psicóloga, es consultora organizacional y coach sistémica, y ella participó en un episodio en donde conversamos sobre seguridad ciudadana. Y también está Mónica Rangel, que participó en uno de los episodios de COVID y vacunas. Ella es mamá, es esposa y también es economista. Para cada uno de los episodios, pues tuvimos el reto de cómo trabajamos unos temas que sean coyunturales y que tengan unas tensiones muy claras. Y dijimos, no, eso es facilísimo encontrar participantes porque todo el mundo está que se charla. Y era muy importante que encontráramos participantes que tuvieran pues justamente unas visiones contrarias. Y la verdad es que esa tarea no fue para nada fácil, en parte porque tuvimos varios elegidos y no todos atendieron el llamado, en parte porque pues, se sentían incómodos o se sentían intranquilos, justamente por lo que venimos conversando, porque salirse de ese espacio cómodo, darse la oportunidad de encontrarse con alguien, pues genera mucha incertidumbre. Y también pues necesitaban que le dedicaran tiempo y que le dedicaran disposición a una invitación como la que estábamos haciendo. Entonces, pues no solamente quiero agradecer a Mireya y a Mónica que se lanzaron a esto, sino a todos los participantes de los capítulos, que algunos de ellos pues veo que están conectados justamente hoy. Detrás de cada capítulo hubo un proceso largo. Desafortunadamente los capítulos pues son de 20, 25 minutos, pero pues el proceso de preparación fue muy amplia. Era muy importante garantizar no solamente que hubiera una calidad, digamos, de sonido para el tema del podcast, sino también asegurar que el espacio fuera agradable y que la metodología que diseñáramos pues facilitara justamente las conversaciones. Entonces, ustedes van a escuchar unos capítulos que van a ir saliendo semana a semana y recogen algunos momentos muy específicos de esa conversación, como esos momentos estrella. Pero estas conversaciones contaron con diferentes momentos. Hubo un primer encuentro que era virtual, como un abrebocas para que las personas, los protagonistas de cada capítulo se conocieran. Y luego también había un encuentro presencial en donde se hacían, como lo decía al principio Marilicia, unos ejercicios corporales, unos ejercicios también con algunos componentes artísticos, y luego unas metodologías para tener la conversación. Y finalmente había una llamada de cierre virtual. Entonces,
A mí me gustaría escuchar tanto a Mireya y a Mónica para que nos compartieran cómo vivieron esa experiencia, cómo la recuerdan y cuáles son esos momentos que particularmente recuerdan de lo que vivieron en esta invitación que les dimos. Entonces, si te parece, arranquemos contigo, Mireya. Cuéntanos cómo fue esta experiencia y qué recuerdas así como de lo que se vivió. Bueno, yo quiero agradecerle a Diego, a María Luisa, a todas las personas que están aquí presentes, a Jean Paul, al representante de la Fundación Adenauer. Bueno, porque realmente en este momento esto es una cosa fantástica. O sea, para mí fue una experiencia, primero, muy bonita, y segundo, es una oportunidad para contribuir a resolver una situación que está grave en este momento en Colombia y en el mundo, que es la polarización, ¿sí? Nosotros, ustedes saben ya por el tema de las redes sociales y de los algoritmos famosos que contribuyen cada vez a que nosotros recibamos solo la información que nos gusta, para la que estamos aficionados, y nunca nos abramos a ver otras perspectivas de la vida. Y entonces eso nos empobrece, nos limita, ¿sí? Mi experiencia fue muy bonita porque yo compartí con una persona que realmente digamos que podría, yo dije, uy, no, esto va a ser tenaz esta conversación con este señor, yo no me voy a entender, ese señor nada que ver conmigo, etcétera, ¿sí? Y sin embargo, la metodología que utilizaron ustedes fue excelente, ¿sí? Primero nos acercaron personalmente, como dice Jean Paul, es muy importante hablar de la experiencia de cada uno. La primera pregunta para conocernos un poco fue hablar de nuestra propia experiencia. Y entonces ya ahí nos acercamos como personas que cada uno ha vivido cosas distintas y nos acercamos humanamente, ¿sí? Ese fue el primer encuentro, fue muy bonito y ya digamos que ahí bajamos la guardia. Luego vino el encuentro presencial y para el encuentro presencial nos tenían propuestos unos ejercicios corporales. El cuerpo para mí es fundamental. Lo que yo siento es que, digamos que los recursos pedagógicos que ustedes utilizan para que las personas vayan entrando en la conversación y se abran a la escucha son muy poderosos. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita porque desde el cuerpo ambos, tanto mi contrincante, entre comillas, como yo, ¿sí? Nos abrimos perfectamente al diálogo y nos encontramos en un lugar común que es el cuerpo, ¿sí? Y fue muy bonito poder hablar con él. Y luego hubo un ejercicio de escucha muy respetuoso, ¿sí? Con unas reglas muy claras. Las reglas son importantes, no debíamos ofender al otro, no debíamos utilizar calificativos, no debíamos salir corriendo aunque estuviéramos digamos, con esa tendencia a huir de una situación incómoda, y eso nos llevó a conversar fácilmente, pero sobre todo utilizar preguntas de lo que él había dicho. Más que juzgar, cuestionar o condenar, fue con curiosidad escuchar, preguntar cómo es que él ve las cosas, por qué las ve así, qué le parece, de dónde sale. Y esa apertura enriquece. Nosotros siempre partimos de la base de tener la razón, de estar viendo la realidad como es, como debe ser, la mejor visión del mundo, pero cuando uno se abre a preguntar, pues uno se enriquece con la mirada de los otros, ¿sí? Eso fue para mí, digamos que una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante. Quiero agradecerles, quiero felicitarlos. Ahora que estaba escuchando hablar a Jean Paul, realmente este es un aperitivo porque nosotros no sabemos conversar. Entonces, y conversar es una experiencia compleja que tiene muchísimo de largo y de ancho y tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, qué lindo trabajo, mis felicitaciones y para mí fue una experiencia maravillosa. Sí, muchas gracias.
Y gracias, Mireya, por esas palabras tan bonitas. Mónica, cuéntanos tú cómo viviste esta experiencia. Pues bueno, muchas gracias. Pues bueno, muchos temas ya los hablaba Mireya. Yo creo que clave, digamos, ese ejercicio corporal, ese tema de poder respirar y de conectarse con el cuerpo y en la metodología tratar un poco de estar abierto, como dicen, en cuerpo y alma, es fundamental y creo que ese tipo de rutinas, quizás cuando uno va a entrar a una reunión de trabajo, cuando uno va a un almuerzo familiar complejo, uno debería tomarse el tiempo de respirar y de, bueno, soltar un poquito y entrar un poco liberado como esas tensiones que a veces el día a día hace que uno lleve como una maleta grande de energía, de pensamientos, de problemas. Y yo creo que ese tema corporal que han dicho fue muy útil. Yo valoré muchísimo un momento en esta metodología en donde, o en esta aproximación, en donde nos pedían que con imágenes hiciéramos como un collage de lo que sentíamos. En nuestro caso era que en el momento en que iniciaba la pandemia y cómo la vivimos, que pusiéramos unas imágenes y en ese momento teníamos como una música de fondo y teníamos un espacio de silencio. En silencio cada uno haciendo como la reflexión de qué es lo que yo dentro de lo más sincero, digamos, profundo sentí y quiero compartir. Y yo creo que a veces también el diálogo requiere espacios de silencio y de reflexión profunda a cómo yo me voy a expresar y cómo no herir al otro y cómo realmente transmitir lo que siento, lo que pienso, pero desde mi ser, ¿sí? No desde lo que piensa el otro, la posición del otro, sino muy de fondo explicar eso. Y yo les decía, para mí ese silencio, ese pensar, ese reflexionar antes de hablar, para mí fue súper importante. Y otro tema que quizás resalto como de la experiencia es, a veces tendemos a interrumpir al otro mucho, a interrumpir para callar el diálogo, para decir ya gané aquí, ¿no? Usted aquí lo va a acorchar. Y sí siento que es un ejercicio importante que uno antes de formular o parar a alguien, callarlo dentro de su posición, que puede ser efectivamente pues muy contraria a la de uno, hay que dejar a las personas acabar su idea. Y eso me parecía clave, porque a mí personalmente me pasa mucho que tiendo a interrumpir y eso no ayuda al diálogo. Entonces eso me pareció, creo que es importante como darse cuenta que hay que escuchar al otro a completitud, no el pedacito que con esto me voy y de acá me agarro para seguir discutiendo, no hablando. Ese también me pareció muy bueno y esa metodología que ahora de hecho trato de involucrar cada vez más en las conversaciones es pregunte, no afirme, ¿no? Pregunte, indague, para que realmente usted entienda la posición del otro, no solo la conozca, porque uno puede conocer que el otro no está de acuerdo en una cosa, pero usted ¿por qué llegó a tener una posición tan fuerte de vida, ¿sí? Que es tan opuesta a la mía? ¿Por qué? Entonces eso lo tocaba John Paul y creo que eso es importantísimo, es que uno sí debe tener una genuina curiosidad de por qué el otro piensa diferente, no tratar de imprimir porque usted debería pensar como yo. Esos espacios y en la metodología creo que eso fue muy valioso. Muchas gracias, Mónica. También lo que dices del silencio y de no interrumpir y de la forma de formular preguntas sí que es importante para quienes están conectados y que todavía no han escuchado el podcast. Nosotros hoy le compartimos a algunos amigos el podcast, el primer capítulo, e incluso ellos mismos decían, uy, hay unas partes en donde me daban ganas de interrumpir. O sea,
hay cosas que cuestan, pero valoraron mucho cómo se desenvuelve la conversación. Entonces creo que hay unas cosas muy chéveres para invitar a todos a que estén muy pendientes de los capítulos. Renata, me gustaría que siguieras tú. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un honor tener a Jean Paul en este espacio y bueno, a todos los presentes, gracias Mónica y Mireya por sus palabras. Yo a propósito de lo que mencionaron quería, y también de lo que dijo Jean Paul, como recoger algo pues muy pequeño que fue, pues siempre me gustó como llamar a esto experimentos, porque parte de todo fue pues eso, como una prueba sobre qué funciona más y algo que fue como pues como un lugar que además pues fue transversal a todos los episodios. Era un pequeño experimento que les proponíamos a los dialogantes para experimentar en sí, como cada uno lo sintiera, la posibilidad de que en la medida en que el cuerpo se libera de las tensiones, ¿sí? De que tenemos menos tensiones y podemos soltar, asimismo podemos ser más empáticos con la otra persona, ¿no? Y quizá a partir de eso puede haber mayor apertura para comprender lo que la otra persona dice. Y pues tiene que ver también con eso que Jean Paul decía, de que el cuerpo se cierra y se contrae y la contracción pues está como más ligada a la idea fija, ¿no? A qué es lo que yo pienso, cuál es mi posición y no a comprender al otro. Entonces, ese fue como un experimento transversal al que invitamos a las personas que hicieron parte. Entonces, bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a escuchar un audio que corresponde al tercer episodio, en el que una de nuestras invitadas, Mónica, conversó con Marcela Pérez sobre la vacunación contra el COVID. Aquí Marcela resalta la importancia de llevar pues, este tipo de herramientas a diferentes ámbitos relacionales. Entonces, bueno, escuchémoslo y ahí continúo con la pregunta. Me pareció que es lo que le falta a este mundo. O sea, yo quisiera saber cómo sería una sesión en el Senado o en la Cámara o algo así, donde nuestros dirigentes toman decisiones de país, ¿sí? Donde hicieran como este tipo de ejercicios. Esto a mí jamás me lo enseñaron en el colegio. Me hubiera encantado que hubiéramos tenido como este tipo de ejercicios en el colegio, donde te enseñen a comunicarte, a que hay una manera más fácil, más fluida, en donde uno no gasta tanta energía, porque no nos enseñan a manejar nuestras emociones. Y este tipo de ejercicios o de metodologías te ayuda a entrar en una energía en donde la conversación tiene otro camino, definitivamente. Bueno, ahora nos interesa saber, cuéntenos por favor, Mónica y Mireya, así brevemente, como que les genera escuchar este testimonio, y cómo creen que estos diálogos se podrían aplicar o llevar a otros escenarios. Bueno, a mí me parece... yo también de alguna forma siempre he pensado... Todavía está hablando la señora. Perdón. Sí, yo también de alguna forma he pensado siempre o he soñado con que, por ejemplo, en el Congreso yo digo esos monólogos tan largos y tan improductivos porque no hay ninguna escucha empática, ninguna cosa posible, sino que cada uno pues se luce con su monólogo. Qué bonito que pudiéramos entrenarnos en conversar, en dialogar, ¿sí? Pero sobre todo pienso que Mónica dice una cosa súper, súper importante. Si nosotros lo aprendiéramos desde que somos niños, sería fantástico. Podríamos construir una sociedad distinta, ¿sí? Porque no es que el loro viejo no aprenda a hablar, pero los hábitos, cambiar los hábitos de pronto es más difícil que cuando los niños son pequeños y son tan maleables y tan ávidos de aprender, ¿sí? Entonces,
Eso me parece lindo. Y por otro lado, creo que el trabajo con el cuerpo es clave, porque el trabajo con el cuerpo hace que la experiencia no pase por la razón. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, de caminar juntos o de abrirnos a escuchar al otro relajadamente o de estar en silencio simplemente escuchando una música y haciendo un dibujo en donde no está el lenguaje presente, el lenguaje verbal presente, es un recurso muy, muy rico, muy valioso. ¿Sí? Me parece lindo. Me parece lindo este podcast. Quisiera saber si esto lo están grabando y lo podemos después divulgar a mucha gente. Sí, gracias. Esa sería mi opinión. Bueno, la mía sería que, sí, en efecto, como dices, Mireya, clave que esto no le enseñaran como en los colegios. Pero también yo cuando Marcela hacía esa reflexión, yo decía que extraño que alguien nos tenga que decir que una regla de juego para un diálogo es no irrespetarse, no interrumpir al otro, como que cuando a mí me daban todas esas reglas y esos parámetros que debían de seguirse, yo decía, estos deberían ser unos mínimos que nadie nos debería tener que recordar, ¿sí? Yo no tengo por qué entrar a ser agresivo con otra persona porque piensa diferente. ¿En qué momento nos tienen que volver a decir que eso no está bien? ¿Sí? Y ese tema de la empatía y de la escucha son temas que deberían estar más envueltos en las relaciones del día a día. Yo misma me hacía esa reflexión cuando estaba en el diálogo y digamos, como tuvimos varios encuentros, creo que eso, digamos, el tema del respeto y de la diferencia y de valorar la diferencia, como que no sé si es que se nos ha olvidado o si es que de verdad nos toca volverlo a enseñar. Yo creo que eso es una de las cosas que me llevo de esos diálogos y que creo que evidentemente lo vamos a ver a través de los diferentes episodios, es bueno, esto cómo aplica y yo qué tipo de reflexiones tengo que hacer para tener una conversación difícil con mi vecino, con mi jefe y con un tercero que de repente suelte una afirmación que a mí como que me toca porque pues siento que realmente está en contra de mí o de mis principios o de mis ideas o de mi ser. Algo que resaltaba mucho en la conversación es que a veces nos falta como pensar más en los demás, ¿sí? Más en lo que piensa el otro, porque nos encanta es oír, como decías tú, Mireya, un monólogo, hablar nosotros y poco entender al otro, ¿sí? Entonces, eso creo que le hace falta al país inmensamente y claro, como que lo más evidente es decir, ojalá los políticos hicieran esto, pero yo hago unas reflexiones, pues ojalá nosotros como seres sociales tuviéramos como esas reflexiones un poco más a menudo. En estos temas que también en el país son tan fuertes. Es que yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué temas para estos podcasts de discusiones difíciles? Yo tenía como un listado grandísimo, porque al final todo se vuelve como, ¿usted está de acuerdo o no? ¿Está en este bando o en el otro? Como que si esto fuera de blancos y negros y como que el espacio gris no pareciera estar ahí. Entonces eso es como lo que me gustaría compartir. Gracias, Mónica, y gracias, Mireya, por su compartir. Ahora, pues, quería darle la palabra a Jean-Paul, si quiere preguntarle algo a Mireya o a Mónica, o si quieres comentar algo sobre lo que ellas respondieron. No, primero agradecerles, excelente lo que acaban de compartir. Iba a preguntar algo quizás que vuelve al primer momento. La imagen o el sentimiento que tenía cuando sabía que se iba a encontrar con alguien muy diferente. ¿Qué fue ese momento comparado con
no sé cuánto tiempo pasó, pero 6 semanas, 8 semanas después, que lo mira ahora atrás. ¿Qué había y cómo hablarían ustedes a esa persona de hace 8 semanas? ¿Qué le diría? Bueno, yo creo que yo tengo que confesar, aquí dice que mi internet está como inestable, espero que me escuchen bien. Al principio yo sí dije, uy, esto va a ser un camello, va a ser duro, va a ser difícil, ¿sí? Y iba un poquito, no puedo negarlo, prevenida, ¿sí? Digamos al primer encuentro que fue virtual. Pero de verdad valoro mucho la metodología porque me encontré que a través de la metodología pude ver a otro ser humano como yo, que que tuvo una experiencia también difícil, dolorosa, que compartió conmigo esa expresión de que tú hablas de la vulnerabilidad. Es muy importante, ¿sí? Porque ese mostrarnos en esa experiencia difícil que cada uno había tenido, hizo que de una vez se bajaran las defensas. O sea, ese ejercicio es clave para abrirnos a la conversación como seres humanos. Tú y yo tenemos lo mismo, hemos sufrido a veces cosas difíciles, hemos pasado por situaciones, digamos, dolorosas. Entonces, eso hace que la conversación se diera muy fácilmente. Al día siguiente incluso nosotros terminamos la conversación cuando fue presencial con un abrazo, ¿sí? Yo dije, tan chévere esto porque, o sea, no éramos dos enemigos. Una cosa pasó que es clave, ¿sí? Que yo creo que es fundamental, que en la escucha yo sentí que colgamos los supuestos, no nos apropiamos de los supuestos, sino los colgamos como en un ganchito para que el otro preguntara y los comprendiera mejor. No nos identificamos con ellos. Esa experiencia de la escucha me trae a mí esa situación, ¿sí? No es que yo soy mis ideas, yo soy mi punto de vista. Y si tú cuestionas mi punto de vista, me estás cuestionando a mí, sino que eran como cosas, esto es lo que yo pienso, pero ¿tú qué piensas de eso que yo pienso? Está bienvenido lo que tú piensas de lo que yo pienso. Entonces, fue bonito. Y yo qué le diría a esa persona que le agradezco mucho porque pues me enseñó a ver otra cara de las cosas. Él decía que yo era un poco como romántica, no recuerdo la palabra que decía para mí, sí, pero, sí, y yo creo que me enseñó también a ver otra cara de la moneda que también es una realidad, sí. Entonces, sí, fue bonito. Yo estaría muy agradecida con él, se me olvidó ahora el nombre. Bueno, René. esa sería mi experiencia. ¿Cómo? René. Sí, René, con René, exacto, sí. Gracias. Gracias, mire, ya pues yo ante esa pregunta, claro, la verdad, la primera vez me parecía difícil porque la expresión corporal y la cara del otro es clave cuando uno lanza pues una afirmación compleja, digamos, que puede ser, que puede traer como muchas ideas a la mesa. Entonces como que ese primer espacio virtual me parecía todavía como que uno no podía ver bien digamos, como la expresión física del otro cuando uno expresaba una idea. Entonces me parecía como esa impersonalidad de lo virtual era difícil, ¿sí? Entonces ese primer encuentro me pareció un poco más tenso, pero ya cuando tuvimos ese encuentro personal, ya creo que cambió. Y pues aparte, digamos que todos estos temas del experimento social pues ayudaron pues a estar mucho más tranquilos. Yo creo que algo que también valoro mucho de ese tema, John Paul, cuando tú decías, bueno, ¿qué pasa con esa primera, segunda y tercera reunión?
es que por lo menos en nuestro diálogo el tema fue súper respetuoso y bueno, también esto trajo unas emociones y unas vivencias personales muy, muy fuertes de parte y parte, que yo creo que a las dos nos hizo reflexionar de, pucha, es que uno de verdad no sabe el mundo que trae cada uno para haber llegado a tomar esa decisión hoy, ¿sí? Y tener una postura tan fuerte. Entonces creo que sí, definitivamente la última conversación, incluso como de cierre ya, pues uno sentía como un descanso de que no le tocó, que a pesar de ser un diálogo difícil, fue, digamos, de un tema difícil, fue un diálogo fluido y respetuoso y al final no ganó ni perdió nada, simplemente se ambientaron unas ideas en la mesa en el mejor de los términos. Entonces creo que sí, definitivamente nos tenemos que hacer un stop en ese día a día para reflexionar, bueno, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal cuando interactúo con los demás. Llámese, insisto, familia, que en este momento a veces también hay muchos temas que lo que decían al principio, esos domingos incómodos, como yo prefiero no hablar. Mi mamá es de las que nunca evita el diálogo al 100%, entonces le va mirando a uno como raro si dijo algo del presidente o de cualquier cosa, digamos, que esté en la actualidad. Y yo sí siento, como dicen ustedes, que uno debe forzar esos diálogos para intercambiar ideas, no para imponer una misma idea en la mesa, pero sí creo que hace falta y esas discusiones son muy valiosas en la familia por lo pronto y en el trabajo, bueno, en fin. No, muy, muy interesante. Quería, si me permiten, 2 minuticos de un comentario. Es interesante que ambas han enfatizado la disciplina de hacer la pausa y de no interrumpir al otro que habla, para que de vuelta también hay ese respeto a uno mismo cuando tiene oportunidad de hablar. Y también dieron la experiencia clave de que todavía adentro, al interior, y en momentos dados sentía como que necesidad de hablar, necesidad de interrumpir, necesidad de decirle, corregirle algo o de darle la otra posición más fuerte, que es toda una disciplina de mantenerse. Mi comentario es lo siguiente: el por qué es importante desde la perspectiva del entendimiento mutuo dejar ese espacio libre, sin interrupción, que la gente pueda hablar. En mi experiencia, en parte es lo siguiente: nosotros tenemos la creencia, empíricamente como científico y sociólogo, no creo que es cierta, pero tenemos la perspectiva de que cuando hablamos, sabemos lo que hablamos, sabemos lo que significa, lo que quiere decir. Cuando en verdad a menudo hablamos buscando decir algo que no es fácilmente somos capaces de expresar. Vive en el mundo interior cosas que nosotros mismos no sabemos cómo expresarlos. Y a veces al hablar, eso es cierto. no es que estamos hablando diciendo con certeza todo lo que decimos, es que estamos buscando nosotros mismos cómo entender lo que hemos vivido. No es de antemano de que lo tengamos todo claro. Y eso permite precisamente que cuanto más uno habla,
más compleja y menos binario, menos negro y blanco, empieza a ser la historia, se desarrolla. Y la gente a veces habla, entre otras cosas, para poder entenderse a sí mismo. Y es un poco quizá tonto decirlo, pero es como una especie de regalo. Ofrecer un espacio que otro puede entender lo que siente, ¿verdad? Porque yo siento ese regalo cuando alguien me escucha y me deja el espacio de hablar sin que yo he llegado todavía a entender qué es lo que me ha pasado, qué es lo que exactamente quiero decir. Y esos espacios son muy importantes porque nos ayuda a situarnos otra vez en la metáfora de camino, hombro a hombro, mirando lo que significa, en vez de entenderlo como yo tengo razón y lo he hecho bien. Y nada, yo encuentro cada vez más de que la gente lo que está tratando de hacer, sobre todo cuando siente una especie de tensión profunda de su experiencia, la gente está tratando de llegar a entender lo que les ha pasado. Y abrir el espacio que pueden hablar es abrir el espacio que se encuentran a ellos mismos, a ella misma, que es un regalo que no siempre tenemos en la vida, que es muy importante. Mil gracias, John Paul, por ese comentario. Veo que hay varias preguntas. No sé si el tiempo nos va a dar, veo algunas muy súper interesantes. Voy a coger esta que pregunta Claudia Seltzer. Pero perdón, Claudia Sí. ya dijo que John Paul respondió su pregunta. Entonces, bueno. si quieres, toma otra. Súper. Entonces veo que aquí hay una de Carlos. Bueno, hay una que hace Teresa que dice pues que pensando en polarizaciones que rebasan fronteras como las vacunas, antivacunas, temas similares, así como hay espacios para desentrañar los fake news, aun cuando el diálogo es personal es muy importante, ¿tienen algún planteamiento que promueva la escucha, la conversación, que invite a dialogar? Yo creo igual, yo creo que esta es una pregunta bastante amplia. Yo me voy a tomar la libertad de hacer una cuña y es la intención del podcast justamente responder esta pregunta. Es de darles algunas herramientas para que justamente hayan unos planteamientos o unas bases sobre las cuales se puedan dar estos diálogos y no es para evadir el tema difícil, sino que justamente hay unas ideas que se proponen para que justamente ustedes puedan implementar en su vida cotidiana. Y son cosas que parecieran ser muy sencillas, pero cuando uno las escucha y las pone en práctica y las ve, las escucha de otras personas, hay una gran diferencia a la hora de implementarlas. Aquí Carlos nos hace una pregunta que es, ¿consideran que existen condiciones mínimas indispensables para el diálogo con el otro? Y yo creo que esta es una buena pregunta para ti, John Paul. ¿Habrá casos en que no es posible hacerlo? Bueno, sí, Carlos, gracias. La verdad es sí, las condiciones mínimas creo que son la necesidad de ver a la otra persona como persona. Creo que Mireia dijo que fue eso precisamente, que fue el punto de partida, el poder estar frente a una persona, reconocer su humanidad. No quiere decir que esto es lo indispensable, porque a menudo nos encontramos con personas que la verdad es que o privadamente o públicamente nos atacan, atacan la posición que tenemos, atacan al grupo que perciben del cual venimos o donde nos movemos, y atacan sobre todo en lugares como Colombia. Es una historia larga, igual que en mi país aquí, donde la violencia ha prevalecido demasiado, donde no es solamente deshumanizar, es la idea de que resuelvo mi problema eliminando a la persona.
esas condiciones sobre todo que son delicadas y donde está en juego la vida. Yo sé que hay entre nosotros quienes han caminado esos caminos. Yo lo he hecho, pero yo diría que no es el punto de partida. Y que si uno siente profundamente de que las reglas de base, Mónica y Mireia hablaron del método, de la ayuda que prestaba, que tenía esas reglas de base, que tenían algo que ver con el respeto, con ciertas pautas a seguir. Si uno ve profundamente de que eso no es aceptado y de que no va a haber posibilidad de que mínimamente pueden ponerse en marcha, yo creo que las condiciones no están listas todavía para un encuentro directo. No significa que no hay otras formas que uno puede proceder, pero habría que cuidar, y sobre todo si hay un poder asimétrico fuerte de abuso o de amenazas físicas y cosas por el estilo, ahí casi siempre hablamos de que hay condiciones que indican, ojo, aquí todavía no es ese camino. O por lo menos tener algo de contenedor que asegura, ¿verdad? De que la vida no está en juego. No todos tienen ese lujo. Lo digo que muchos de los lugares y las comunidades con las cuales he trabajado en Colombia han sido comunidades que han tenido que aprender a hacer el camino de abrir el diálogo frente a que no había forma de asegurar, ¿verdad? La regla de base de respeto. Pero yo creo que para el nivel que estamos hablando aquí, habría que llegar al punto donde uno es capaz de distinguir entre el miedo que tengo de entrar en una conversación donde no controlo mucho todo y la cuestión de si las condiciones mínimamente están puestas. Yo creo que la idea básica del encuentro improbable y de la metodología que están hablando crea condiciones que mínimamente están esas posibilidades, y lo que obstaculiza es el miedo que uno tiene que entrar en aquello. Pero sí, no, Carlos, hay que decir que hay condiciones que no permiten. Es todo un camino de preparar algo que lo abra, y que no es recomendable en esas condiciones tener esos encuentros muy directos sin una puesta en común de cuáles son las reglas del intercambio que esa plataforma y otras están tratando de crear. Muchas gracias, John Paul. Yo creo que sí, eso que dices es clave, y la pregunta creo que fue muy, muy valiosa. Tenemos espacio para una adicional que nos hace Lina Beatriz Pinto, que nos dice, estos son espacios de diálogo que son amplios, pero ¿qué opinión tenemos sobre las plataformas como Twitter, en donde a partir de unos poquitos caracteres se definen hoy en día posturas generalmente polarizadas que definen la agenda de debate en el ámbito político y mediático? ¿Y qué pasa además cuando es la rosca de Twitter, como dices tú, John Paul, la que cree representar la voz de todos y todas en el país? Como estamos corticos de tiempo, también necesitamos una respuesta de 140 caracteres. Pero cortica. ¿Eso para mí o para Lina? Para ti, John. Ok. No, lo de las redes sociales, para mí es un gran desafío, porque a menudo por pocas palabras hacen mucho daño y poca clarificación.
y muy a menudo son hechas de forma de acusar y defender más que proponer. Y creo que gran parte de lo que ustedes han escuchado de las personas que participaron es que tomaron el tiempo de escuchar más a fondo, más de los 4 palabras, lo vivido de una persona para llegar a cómo es que ve el mundo y qué es lo que propone. Y en Twitter muy a menudo no existe eso en ninguno de los 3. No hay nada que nos indica qué es lo que ha vivido. Más bien hay casi puramente acusaciones, sobre todo cuando es muy tóxica, acusaciones y defensas, que son una forma de escapar la responsabilidad y poca propuesta. Yo diría que la intención del diálogo es entender para poder mejorar la capacidad de propuesta, la capacidad de entender esa complejidad que vivimos. Y esto reducido en esta forma, la intención muy pocas veces es entender. Así que mi opinión, pero yo hago haiku. Estoy haciendo un escrito sobre cuál es la diferencia entre haiku, que es una poesía japonés, y Twitter. Si en algún momento logro hacerlo bien y lo paso a español, les comparto, porque veo un mundo de diferencia entre esas 2 cosas. Pero lo dejo allá. Mil gracias, John Paul. No, cuando lo tengas listo lo compartimos acá, porque yo sé que a todos nos encantaría como leer esa reflexión tuya. Bueno, ya estamos cerrando. Quiero darle la palabra a Juan Pablo para que nos va a dar como un abrebocas de un trailer y hacer como un cierre final. Juan Pablo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también a Jean Paul y a todas y todos por sumarse a este espacio de diálogo con sus preguntas. Para finalizar, como bien lo decía Diego, nos gustaría compartir con ustedes un abrebocas de lo que se encontrarán en el episodio 1 de Encuentros Improbables, que se titula Aceptando estar en desacuerdo, una conversación sobre vacunas. Escuchemos con atención. Pero ¿cuál ciencia? O sea, la ciencia dirigida desde los laboratorios que producen los fármacos y las vacunas y se lucran un montón con eso. Entonces, obviamente, un laboratorio va a preferir tener población enferma que le pueda vender fármacos, ¿sí? Los enferman desde chiquitos vacunándolos, les dañan el sistema inmunológico para después tener pacientes de por vida. Entonces, bueno, desconfío mucho de eso, o sea, porque dicen los estudios científicos, bueno, si tú te pones a ver quién pagó esos estudios científicos, así yo estoy vendiendo un producto, obviamente voy a decir que es buenísimo. No, pues sí es cierto que le pagan científicos, pero para eso existen la revisión de pares, los protocolos de la doble ciegos, como todas esas cosas existen para eso, y por eso precisamente hay vacunas que no aceptaron y que no sacaron. ¿Y esta porque dijeron sí? No. Pues sí hubo unas que dijeron que no las habían sacado porque simplemente los científicos dijeron, no sirve, lo siento. Pero todas estas que sacaron no han pasado por esas pruebas de doble ciego, no, ya placebo a doble ciego. Sí. Están experimentando con la población. Pues siempre se experimenta con la población. Aprovecho para decirles que el episodio completo ya está disponible en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Deezer. Están invitados a escucharlo y nos gustaría mucho que si les gusta lo compartan con sus amigos utilizando el hashtag Encuentros Improbables. Y con esto ya pasaríamos entonces al cierre de este evento del lanzamiento del podcast Encuentros Improbables, que marca tan solo el principio de esta exploración de la que ustedes también hacen parte. Queremos también cerrar reconociendo y agradeciendo el gran trabajo del equipo que ha hecho posible este podcast, entre ellos Álvaro Guerrero, Ángela Cortés, Angélica Torres, Angie Caicedo, Camila Saiz, Carol Muñoz, Diego Junca, Lini Ibáñez, Manuela Ordóñez, María Elisa Pinto, Miguel Reyes, Renata Serna, Rodrigo Romero, Valentina Fonseca y todos ustedes que nos acompañan aquí hoy en este evento de lanzamiento.
A partir de hoy, cada viernes de las próximas 4 semanas encontrarán un nuevo episodio de Encuentros Improbables en Spotify, Apple Podcast y Deezer. Y les recomendamos seguir el podcast en la plataforma que elijan para que reciban una notificación cuando esté disponible cada episodio nuevo. Por último, les invitamos a seguir nuestras cuentas de redes sociales como @fundacionprolongar, @diálogosimprobables y @cas_colombia, para que estén al tanto de las novedades de Encuentros Improbables y todos nuestros proyectos. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias, John Paul, y muchas gracias a todos. John Paul, gracias por acompañarnos, en serio. Muy, Gracias muy a valiosa ustedes. tu presencia acá. Gracias. John Paul, gracias. Chao. Un honor. Gracias. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias a todos. Muchas